Hola, te quiero dar la bienvenida a este podcast titulado Caminando Juntos, el podcast donde la idea es que en conjunto podamos aprender, compartir nuestras historias, desaprender y desmentir estigmas o prejuicios que suelen existir acerca de temas relacionados con la salud mental, con la finalidad de crear una comunidad de apoyo y comprensión, saber que no estamos solos ni solas y que hay personas que probablemente han pasado por situaciones parecidas a las nuestras, con quienes podemos compartir experiencias. A través de este podcast, nuestro objetivo es compartir, dialogar e inspirar a cada persona que nos escucha a cuestionar los estigmas a su alrededor. Acompáñanos en este emocionante recorrido mientras caminamos juntos hacia un futuro donde la salud mental sea una prioridad y donde ninguna persona tenga que enfrentar sus desafíos sola. Hola, mi nombre es Bere y el día de hoy, de parte del equipo de Caminemos Juntos, nos acompaña Mar Galván. Hola, es un gusto estar aquí por primera vez en el podcast. Un honor. Bienvenida, Mar, y bueno, como parte de nuestras actividades del mes de septiembre, que se conoce como Septiembre Amarillo, y dando visibilidad a la importancia de hablar del suicidio para prevenirlo sin estigmas y sin prejuicios, pues vamos a conocer y compartirles sobre The Trevor Project, que es una organización sin fines de lucro que brinda acompañamiento emocional a las juventudes LGBTQ+. Y pues nos emociona mucho tener a una invitada muy especial. Estamos con Edu Balmori, directora de The Trevor Project aquí en México, quien nos va a contar sobre este proyecto y la manera en cómo están trabajando por la prevención del suicidio. Bienvenida, Edu. Al contrario, muchas gracias a ustedes por el espacio. Buena tarde y nada más presentarme nuevamente. Mi nombre es Edurne Balmori o Edu, que es más fácil. Uso el pronombre ella y soy la directora ejecutiva para Trevor Project en México. Gracias, Edu. Creo que está padre con la temática que tenemos el día de hoy, como poder decirnos pronombres. Mi pronombre también es ella, Bere. Sí, mi pronombre también es ella. Excelente. Y pues bueno, estamos muy emocionadas, Edu, de que puedas compartirnos un poco de tu experiencia y trayectoria y, por supuesto, sobre todo, pues, conocer The Trevor Project, que cuando yo vi con la plataforma de purísima chispa fue que, wow, o sea, tengo que conocer un poco más de esto, tengo que conocer de dónde salió. Entonces, pues bueno, de igual manera para todas las personas que nos escuchan el día de hoy, este será un espacio para aprender y desaprender en conjunto. Así que si hay algún término que mencionemos a lo largo del episodio que a lo mejor ya esté desactualizado o sea erróneo de utilizar, por favor siéntense en la confianza de corregirnos en los comentarios y los poniendo en YouTube. Y tú también, Edu, siéntete en confianza de interrumpirnos en cualquier momento, ya que pues estoy segura que, como te mencioné, tus aportaciones en este tema también de lenguaje y cómo referirnos a ciertas cosas serán de mucho valor y mucho enriquecimiento el día de hoy. Entonces, pues bueno, ahora sí, Edu, por favor, platícanos un poco sobre ti, para que podamos conocerte antes ya de entrar de lleno a la temática de hoy. Sí, con gusto. Yo tengo 39 años, vivo aquí en la Ciudad de México con mi esposa, con mis 2 perritas. Soy ingeniera en alimentos de profesión. Recién graduada de universidad, trabajé alrededor de 17 años en la industria de alimentos, en una empresa mexicana 100% familiar dedicada a los endulzantes de mesa. Y dentro de mi carrera, la verdad es que siempre la aboqué mucho a hablar de la importancia de la diversidad, de la inclusión, de cómo también esos factores como la diversidad, equidad e inclusión van ligados incluso a la innovación, ¿no? O sea, cuando yo estaba en este tema como de alimentos, siempre buscábamos el tema como de innovación y qué productos nuevos sacamos, etcétera. Y yo la innovación siempre lo ligué a que si tú quieres innovar en un producto o en algo, para mí la innovación es buscar una manera diferente de cómo hacer las cosas. Si tú quieres encontrar esa manera diferente de hacer algo, la mejor manera de hacerlo es teniendo diversidad. Que la diversidad realmente siempre existe, ¿no? Existe cuando en un espacio hay más de 2 personas, porque es esa diferencia de pensamientos, de maneras de ver las cosas, de vivencias, etcétera. Pero bueno, el factor ahí importante es la inclusión, ¿no? Que es ese verbo de abrazar la diversidad, de hacerla parte de tu día a día y de cómo realmente, si quieres nuevas ideas de cómo hacer las cosas, pues la mejor manera es preguntarle a esa diversidad de pensamientos, de formas de ver el mundo, pues qué ideas tienen, ¿no? Entonces realmente es muy importante reconocer y construir y trabajar día a día que la diversidad, la equidad y la inclusión sean parte
del día a día de una empresa o una organización. Y realmente yo durante mi carrera he podido ver como los frutos que da el ponerle ese peso a la diversidad, pero también ponerle ese peso y ese enfoque a la gente, ¿no? O sea, decir, las empresas, las organizaciones, estamos conformadas por personas y las personas somos el valor más valioso, ¿no? Somos literalmente el recurso más valioso que tiene una empresa. Entonces, poner enfoque en las personas y hacer de los lugares de trabajo un lugar seguro donde cualquier persona puede decir, esta es la persona que soy, sin miedo, sin represalias y al contrario, teniendo un ambiente donde esa persona o ese grupo de personas se sientan a gusto para trabajar, va a haber mejores resultados. Entonces, siempre me he abocado para hablar de esos temas y trabajar en pro de crear eso, ¿no? De crear espacios seguros donde las personas pueden trabajar a gusto, siendo la persona que son y trayendo a esa persona a todos sus frentes y entornos. Y eso me llevó mucho también a pensar en el tema de desarrollo humano y pensar y encontrar mi pasión también en ese aspecto de desarrollo humano ligado a la importancia de la salud mental, ¿no? O sea, de cómo la salud mental es súper importante en nuestro día a día y cómo la debemos de cuidar justamente para sentirnos personas motivadas y personas que den su potencial mayor en un trabajo. Entonces, ese gusto por el desarrollo humano me acercó a trabajar en Trevor. La oportunidad de trabajar en Trevor llegó a mí hace más de 1 año y medio. Mi proceso de entrevistas fue bastante largo, eso sí, pero la verdad es que desde que llegó la oportunidad a mí, vi lo que es Trevor y dije, wow, esto es maravilloso, es una gran manera de que mi trabajo tenga una incidencia mucho más social, de poder buscar como ese mejor futuro para las juventudes aquí en México. Y también me hizo reflexionar mucho como en mi persona un poco más joven, o sea, como decir, si yo en mi juventud hubiera tenido una herramienta como lo que es Trevor, mi historia hubiera sido un poco más ligera. Entonces, pensar que yo podía ser parte de la historia en México de traer a Trevor y ofrecer este servicio a juventudes hoy en día y con eso abrir un mejor futuro para las nuevas generaciones, fue lo que me motivó a estar aquí. Entonces, después de todo ese rollo, explicarles un poquito qué es Trevor. Trevor, somos una organización, somos la organización líder en intervención en crisis y prevención de suicidio para todas las juventudes LGBTQI+. Contamos con personal completamente capacitado que atiende a las juventudes cuando se enfrentan a temas de crisis, de por ejemplo cómo salir del closet, identidad de género, depresión y ideación suicida. Y nuestra misión como tal es erradicar el suicidio en dichas juventudes. Entonces lo hacemos dándole un enfoque holístico a todo el tema de cómo acabar con el suicidio, partiendo nuestros esfuerzos en 2 grandes grupos. Un grupo que es el grupo de prevención, o sea, qué cosas podemos hacer en el lado preventivo. Entonces, en el lado preventivo tenemos 3 programas importantes dentro de Trevor. Uno es lo que le llamamos incidencia pública, o sea, que Trevor pueda estar ahí presente cuando se habla en México de alguna ley, ¿no?, en pro de la comunidad o de la población LGBTQI+. Es algo que poco a poco seguimos construyendo en México porque es relativamente nuevo, pero habla de ese esfuerzo de incidencia pública como tal. Otro es el esfuerzo de investigación, de poder ser parte de crear, por ejemplo, encuestas a nivel nacional que nos puedan dar más datos de la población LGBTQI+, que creemos que eso es muy importante, no solamente para que esa misma data nos pueda ayudar a mejorar nuestro servicio, sino también entender cada vez más a las juventudes, ¿no? Y con ello poder ofrecer algo que se acerque cada vez más a sus necesidades. Y otro de los pilares de prevención es el tema de educación pública. Educación pública le llamamos a tener toda la información que consideramos relevante para la población LGBTQI+ y las personas aliadas disponible. Entonces, es información que pueden encontrar en nuestra página de internet, que compartimos en nuestras redes sociales, que tenemos, por ejemplo, talleres, cursos, pláticas armadas de ciertos temas que podemos compartir en una conferencia, en un taller impartido en una organización o en una empresa, con el mismo fin de compartir información, porque creemos que la información también salva vidas, ¿no? O sea, cuando tú te informas de algún tema, esa información te puede llevar a entenderlo mejor y ese entendimiento te puede llevar, o te debería de llevar eventualmente a un respeto de esa situación. Y ese es el factor prevención. Y el otro pilar
que es el pilar indispensable y es el servicio que primero lanzamos aquí en México el 11 de octubre del año pasado. Es un servicio de atención en crisis, que es un servicio digital que funciona 24 horas del día, 7 días de la semana, es completamente confidencial y gratuito, funciona para todo México y es una manera en que las juventudes cuando tienen una crisis se pueden acercar con nosotros y alguien de nuestro equipo de consejería atiende, o sea, es una atención, digamos, de persona a persona, 24/7. Y yo creo que pues, todo esto proporciona, uno, ese acceso a todas las juventudes LGBTQI+, a una intervención de crisis cuando lo necesitan, pero también en el lado de prevención les acerca a una comunidad, o sea, creamos una comunidad cuando la necesitan y pues es tratar de poner nuestro granito de arena en hacer un México mucho más diverso, mucho más incluyente y mucho más seguro, sobre todo para las juventudes. Súper padre. Ok, muchísimas gracias por la explicación. Y de hecho sí, yo personalmente lo sigo en Instagram y me interesa mucho eso que dices como de la prevención, porque sí veo que ponen así todos los días muchísima difusión como de incluso entrevistas con varias personas y posts informativos, entonces creo que se transmite de una manera también muy friendly y me gusta mucho ese aspecto de The Trevor Project. Entonces, bueno, tú dices que te involucraste hace un poco más de un año, ¿no? Y que también esta como hotline tuvo su origen aquí en México, por lo menos, en octubre del año pasado. Entiendo que The Trevor Project es de Estados Unidos, o sea, es de origen estadounidense. Entonces, ¿tú sabes cuándo llegó aquí o cómo estuvo su entrada a México? ¿Cómo fue así como el piloto o empezar? ¿Cómo lo tomaron? ¿Qué necesidad se vio y demás? Claro, sí, les cuento un poquito de la historia. En efecto, Trevor nació en Estados Unidos hace más de 25 años. Nació cuando unas personas que se dedicaban al cine se reunieron y crearon un cortometraje que da vida a un niño de 13 años que se llama Trevor. Entonces, de ahí viene el nombre, ¿no? Porque también nos preguntan, ¿y Trevor por qué? Entonces, en el cortometraje se ve a Trevor, es un niño de 13 años que es fan número 1 de Diana Ross, está todo en este proceso de búsqueda de su identidad de género, su orientación sexual, el paso con ello en la escuela, se enamora de un compañerito, las burlas que tiene al respecto, etcétera, y su contacto con el suicidio. Entonces, en su momento fue un cortometraje que tuvo un gran impacto en Estados Unidos, incluso ganó un Oscar en el año 95. En el año 98 hizo un debut, o sea, el cortometraje hizo debut en la televisión, en HBO, y al final del corto se puso una línea telefónica que se convirtió en la primera línea nacional en Estados Unidos en el tema de intervención de crisis y prevención de suicidio para juventudes LGBTQI+. Y solamente en la primera noche recibieron muy grande volumen de llamadas. Entonces eso hizo como, ese fue como el momento en donde dijeron, esto debe convertirse más allá, ¿no? Debe llegar a una ayuda mucho más grande, y entonces fue como nació The Trevor Project. Entonces The Trevor Project en Estados Unidos es la organización que ya lleva 25 años en el tema, y llegamos a México lanzando nuestro servicio digital en atención en crisis el 11 de octubre del 2022. Elegimos el 11 de octubre porque es el día de salir del closet, es el Día Internacional de Salir del Closet. Entonces dijimos, bueno, qué mejor día para salir con nuestros servicios. Pero las personas que entramos a Trevor a darle vida en México, entramos alrededor de mayo, junio de 2022, como para empezar con todo lo necesario, ¿no? Pero ¿por qué llega Trevor a México? Pues para llegar a México se tomaron diversos factores, ¿no? O sea, se evaluaron, por ejemplo, las leyes locales que afectan o benefician a la población LGBTQI+, la necesidad de apoyo que se tiene en el país en cuanto a salud mental, la viabilidad operativa realmente, o sea, qué tan fácil era operar en México como, no sé, en algún lugar de alguna otra región, el idioma, los recursos humanos, etcétera. Entonces, de ese estudio, México salió como el primer país seleccionado, pero más allá de cómo fue para llegar, yo creo que lo importante es responder el por qué, ¿no? El por qué es importante que Trevor esté en México. Y es importante porque el suicidio en México ya es considerado la segunda causa de muerte entre personas jóvenes de 15 a 29 años. En algunos
En algunos lugares o fuentes lo marcan como si fuera la tercera causa. O sea, por ejemplo, el Observatorio Nacional del Suicidio lo marca como la primera o segunda causa de muerte entre personas jóvenes de 15 a 29 años. INEGI lo marca como la tercera, pero bueno, está dentro de las tres principales causas de muerte entre personas jóvenes en nuestro país. Entonces, eso es una gran razón de por qué es importante que Trevor esté aquí, ¿no? Y también porque, por ejemplo, el INEGI en 2021 hizo una encuesta que le llaman la encuesta ENDISEG, que es la encuesta nacional de diversidad sexual y de género, cuyos datos se dieron a conocer en el 2022, y habla ahí que la población LGBTQI+ en México ascendemos a un poquito más de 5 millones de personas, de las cuales el 28%, es decir, 1.4 millones de personas, reportaron en ese año haber pensado en suicidio o haberlo intentado alguna vez. Entonces, la misión de Trevor es, lamentablemente, y digo lamentablemente porque pues es una realidad, que es algo crucial aquí, ¿no? O sea, nuestro trabajo está hecho para que ojalá el día de mañana nuestro trabajo no exista, pero hoy es importante que exista y es crucial estar en México, y la verdad, como les comentaba en un principio, o sea, una gran decisión para mí de estar aquí es el honor que me da formar parte del equipo que está creando historia de traer este servicio a México. Claro, claro, y justo, bueno, ahora que es septiembre amarillo, por la prevención del suicidio aquí en México, te cuento, Bere y yo, no sé si te conté cuando estamos, pero Bere y yo somos estudiantes de psicología clínica, estudiantes y practicantes, y estamos por graduarnos en un añito más. Entonces estamos constantemente pues en búsqueda de estas plataformas, de estas nuevas herramientas que puedan utilizar no solo las juventudes, sino la gente en general, dentro y fuera de la población, que pueda ser en pro de la salud mental, porque conocemos lo difícil que puede ser el acceso a estos servicios aquí en México, no solo porque no se conocen, sino también porque, por ejemplo, hablando bien de la población, pues es un país muy conservador todavía, no todos se animan a pedir esta ayuda, y ya pues hay un montón de factores involucrados, ¿no? Pero sí, definitivamente estamos en búsqueda de estas herramientas, de estas plataformas. Y como te digo, yo sí me di un buen clavado en la página de Trevor, y me parece muy padre como todos los servicios que tienen disponibles, incluyendo esta hotline que mencionas al principio. Pero para los que nos están escuchando y para alguien que nunca ha entrado a la plataforma, ¿puedes explicarnos un poco de lo que pueden encontrar? ¿Cómo es el proceso step by step de, ¿qué puedo encontrar en la página? ¿Cómo escribo ahí? ¿A quién le escribo? ¿A dónde me dirijo? ¿De qué temas puedo hablar? ¿Qué otros, a lo mejor, desde mi celular puedo hablar por teléfono con alguien? Como todo este one-on-one de la página, ¿no? Sí, por supuesto. En nuestra página de internet, que es thetrevorproject.mx, pueden encontrar desde información general de qué es Trevor, ¿no? Algunas personas que formamos parte del equipo, cuál es nuestra misión, visión, o sea, conocernos un poquito más como organización. Pueden encontrar recursos, que justo hay un apartado en la página que habla de recursos, y entonces pueden encontrar estos manuales, guías, blogs de diversos temas, ¿no? O sea, por ejemplo, hay un manual para salir del closet, un manual de cómo cuidar nuestra salud mental en el uso de redes sociales, hay una guía de cómo entender más a la población trans o no binaria. Entonces, hay diferente información relevante. También hay una sección donde pueden involucrarse, por ejemplo, ver las vacantes que están abiertas en Trevor, pueden involucrarse en nuestro programa de voluntariado. ¿Qué programa de voluntariado es? Alguien que quisiera ser parte de nuestro equipo por un cierto tiempo, ¿no? Dando su tiempo en una causa social, en donde pasaría por el mismo entrenamiento que pasan nuestras personas de consejería para poder dar el servicio de atención en crisis. Y está la sección de ayuda, que es justamente donde desde la página de internet pueden entrar a través de chat a esta interacción directa con alguien del equipo de consejería, si lo requieren, por estar en un estado de crisis, ¿no? Asimismo, pueden buscarnos, por ejemplo, en las principales redes sociales, o sea, en Facebook, Instagram, TikTok, como Trevor Project MX, en LinkedIn nos pueden encontrar como The Trevor Project, en YouTube pueden encontrar también recursos y videos importantes en The Trevor Project Latinoamérica, y
El chat que les decía desde la página de internet es una de las maneras de interactuar con nuestro servicio de atención en crisis. La otra manera es a través de WhatsApp, mandando la palabra comenzar al 55 92 25 3337. Entonces, cuando una persona escribe, ya sea en el chat o en WhatsApp, con la palabra comenzar, un poco lo que pasa es que del otro lado de la interacción entra una de nuestras personas de consejería, que es una persona completamente capacitada bajo un modelo de soporte en atención en crisis, que obviamente con respeto, sin juicio, con empatía y validación va a ayudar a la persona a desescalar la crisis con la que llegó. Y es importante mencionar, y ustedes lo dijeron muy bien al principio, nuestro servicio es un servicio de acompañamiento, no es una terapia clínica, sino es un servicio de, en ese momento en donde tú estás en crisis, te podemos ayudar en ese momento, ayudar a bajar esa crisis y a encontrar las herramientas para salir de ella. Yo supongo que pues a lo mejor se necesita algún tipo de licenciatura, alguna carrera previa que tenga que ver con el ayudar a la gente, por ejemplo, psicología. No sé si fuera de eso, o incluso si está bien eso que estoy diciendo, haya un tipo de capacitación, como tú dices, adicional, específicamente de el tratar con la gente de esta población. O sea, entiendo que debe haber una, por ejemplo, del tema del suicidio y de la contención emocional, pero específicamente de la población LGBTQ+, por ejemplo, digamos que un psicóloga que quiere aplicar a ser un consejero de Trevor Project, ¿qué educación adicional le brindan ustedes para que pueda fungir exitosamente este rol? Sí, muy buena pregunta. En realidad, la mayor parte de las personas que pertenecen a nuestro equipo de consejería sí tienen un perfil clínico, es decir, son personas que estudiaron psicología o algo así que tenga que ver, o sea, afín, pero no es un requisito como tal. ¿Ayuda a tener esa visión clínica? Sí, sí ayuda, pero no es un requisito. Realmente tenemos un entrenamiento que está avalado por la Asociación de Suicidología de Estados Unidos y México, y es un entrenamiento bastante exhaustivo y muy bueno de justamente entender varias cosas, entender cómo es un proceso de atención en crisis, qué es una crisis, ¿no? Cómo atenderla, cómo usar diversas herramientas, como por ejemplo, cómo validar el sentimiento de alguien más, cómo hacer una pregunta correcta, cómo acercarse a una persona, cómo crear un ciclo de confianza, ¿no? Que es la base para que una persona pueda abrirse y platicar. Entonces, y también, por ejemplo, desde entender muy bien a la población LGBTQI+, etcétera. Entonces, es un entrenamiento que a las personas de consejería y supervisión, que son parte del equipo que atiende las interacciones, pasa, y ahí, digamos, es un requisito pasar por ese entrenamiento, pero las personas, por ejemplo, que se suman al voluntariado, pues son personas que pueden venir de cualquier perfil, digamos de cualquier carrera, y pasar por ese entrenamiento y con eso tener las herramientas necesarias para dar el servicio. Ya, perfecto, padrísimo. Fue algo que nos gustó mucho de esta organización, que precisamente hace mucho énfasis en que estos espacios a donde las juventudes se puedan acercar sean espacios seguros y sin juicios, porque pues también pues como futuras profesionales de la salud pues hemos podido observar cómo todos los estigmas y prejuicios en general a veces hacen que se creen barreras para que las personas tal vez tengan temor a pedir ayuda, o tal vez piensen que se van a sentir juzgadas, y puede ser muy difícil tal vez al inicio tomar el primer paso de acercarte y pedir ayuda, y luego si la persona a la que le pediste ayuda tal vez no fue empática o tal vez tenía juicios, prejuicios, todavía como que pues genera, yo creo que todavía más malestar, y pues probablemente esa persona ahora con más dificultad va a poder volver a pedir ayuda. Entonces pues también me gustó mucho eso pues de las capacitaciones, y también pues asegurarse pues que todo el personal tenga estos mismos valores. Y ahora nos gustaría hablar un poco más, ya conocimos un poco sobre The Trevor Project, pero ahora más centrado como al tema del suicidio en la población LGBTQI+.
¿nos podrías decir información de, bueno, además de lo que ya mencionaste, por qué es tan importante hablar de salud mental específicamente en esta población y qué factores de riesgo o factores estresores adicionales puede haber en esta población que tal vez sea diferente al resto de las personas? Sí, justo gracias por lo que expones, porque justo dijiste dos cosas muy claves. Uno, el tema de los estigmas y dos, los factores de riesgo. Entonces, aprovechando, como decían, septiembre del mes amarillo, o sea, el mes de la sensibilización, perdón, sobre la prevención del suicidio, pues es un muy buen momento para crear esta conciencia sobre un tema que tiene tanto estigma y que a menudo es tabú, ¿no? Igual que como tiene mucho estigma aún, desgraciadamente, hablar de nuestras emociones, hablar incluso de la comunidad o la población LGBTQI+. Entonces, es importante aprovechar este mes, pero la verdad también cualquier día para cambiar esa percepción pública, para difundir esperanza, para compartir información vital con las personas afectadas por el suicidio. Entonces, es importante recalcar que los pensamientos suicidas, al igual que las enfermedades mentales, pueden afectar a cualquier persona, independientemente de su edad, sexo u origen. Y el suicidio suele ser el resultado de una enfermedad mental o un tema de salud mental no tratado, que es lo que se convierte en una crisis. Entonces, si nos vamos un poquito hacia atrás, la salud como tal la Organización Mundial de la Salud la define como esta combinación del bienestar entre nuestra salud física, mental, emocional y social. Y la salud mental como tal, en su definición más básica, es como la habilidad que tenemos de poder hacer frente a los altos y bajos de nuestro día a día. Entonces, la salud mental es algo que está muy relacionado al entorno, o sea, es decir, no está relacionado a una persona ni va directamente relacionado a la orientación sexual que tiene una persona, a la identidad de género o a la persona per se, pero sí está ligada a las condiciones o el entorno en donde esa persona se desarrolla y crece. Entonces, esas diversas situaciones o circunstancias en el entorno de una persona puede hacer que su salud mental se vea beneficiada o se vea perjudicada. Entonces, si pensamos en alguien, por ejemplo, que crece con extrema pobreza y que además crece en un ambiente violento en su casa, etcétera, pues su salud mental va a ser mucho más perjudicada que alguien que crece en un ambiente de aceptación, etcétera. Entonces, ahí hay una clave muy importante de cómo desde el origen, desde nuestra casa, desde nuestro círculo más cercano, está la clave importante de cómo construir una buena salud mental. Y cuando una salud mental no es del todo cuidada o tratada, eventualmente te puede llevar a una crisis, que justo una crisis es ese momento en donde tú tienes algo emocional o mental que no sabes hacer, que no sabes qué hacer con eso. O sea, tienes una situación emocional que incluso no sabes ponerle las palabras correctas a esa emoción o cómo nombrarle y no sabes para dónde salir, ¿no? Y es el momento en donde es importante pedir ayuda. Entonces, ser parte de la comunidad LGBTQI+, no convierte a la persona en alguien con mayor tendencia suicida, pero sí las tasas de suicidio suelen ser más altas en la población LGBTQI+, debido a los factores de riesgo, o sea, debido a esas cosas que siguen existiendo en el entorno ante la comunidad LGBTQI+, que hacen que la salud mental de dichas juventudes y de dicha comunidad se perjudique, es decir, seguimos viviendo en un entorno donde hay mucha violencia, donde hay rechazo, donde hay discriminación, que además es algo que se enfrentan en su día a día. Entonces, esos factores de riesgo son características que hacen más probable que alguien considere, intente o muera por un suicidio. O sea, no son una causa que pueda ser predictora en un intento de suicidio, pero sí es importante saber que son factores de riesgo que hay que cuidar. Entonces, esos factores de riesgo o señales de alerta, ¿no? Porque esa también es una pregunta que nos hacen mucho. O sea, ¿cómo me puedo dar cuenta de alguna señal de alerta de alguien que está pensando en suicidio o está en una crisis de salud mental? Entonces, como decíamos, la salud mental es esta habilidad como de hacer frente a nuestros altos y bajos, ¿no? Y las personas siempre pasamos por cosas en donde no estamos del mejor humor o nuestro humor cambia o cambian algunos factores. Pero cuando vemos a alguien cuyos hábitos cambian muy abruptamente, ¿no? Alguien que, por ejemplo, sus hábitos alimenticios cambian, que no tienen contacto social, o sea, que tienen como mucho
aislamiento, tienen tendencias impulsivas a veces, podrían, por ejemplo, también tener una falta de atención sanitaria, ¿no? Especialmente en este tema de salud mental o tratamiento de alguna adicción que puedan tener. Entonces, ese ambiente, digamos, es lo que va creando que una salud mental pueda verse deteriorada y por lo tanto esa persona pueda tener comportamientos que la vayan ligando a un tema de suicidio. Entonces, son esos factores en los que nos tenemos que fijar mucho, pero más que otra cosa y dándole un poco la vuelta, o sea, ¿cómo podemos ayudar? Aquí hay un factor súper importante que viene de Trevor de Estados Unidos, pero yo creo que se replica para México y para cualquier lugar, que dice que cuando una persona joven tiene aunque sea a una persona adulta con la cual puede platicar sin juicios y que esa persona valida los sentimientos, una ideación suicida puede bajar hasta en un 40%. O sea, de algo que suena sencillo, ¿no? Pero sabemos que en el día a día tal vez no lo es, pero tener a alguien con el que puedas hablar. Y como bien decías, Bere, o sea, también se nos ha enseñado durante muchísimos siglos como personas mexicanas o latinas, que debemos de ser fuertes, ¿no? O sea, que el sinónimo de ser una persona latina es una persona fuerte, y entonces nos enseñan que el ser fuerte es justamente como de no hables de tus emociones, o si eres hombre no llores, o sea, no muestres la emoción, porque mostrar la emoción o ser vulnerable te hace débil. Entonces, eso es algo con lo que también tenemos que romper, porque ese es un estigma y es una maravilla que ahora se hable más de salud mental y hablemos del tema de que es indispensable, o sea, ni siquiera es importante, o sea, bueno, es importante, pero además de importante es indispensable hablar de nuestras emociones y de decir, mira, estoy atravesando por esto, lo que siento es esto, y una gran herramienta para eso también es el autoconocimiento, ¿no? O sea, que tú como persona puedas trabajar en ti y tratar de nombrar esa emoción que sientes, poderla compartir, pero muchas veces como personas jóvenes pues nos da miedo compartir nuestra emoción porque no sabemos cómo va a reaccionar la otra persona, no sabemos si vamos a sufrir rechazo. Entonces también un gran factor de cómo podemos ser esa persona que brinde ayuda, pues ser una persona que dé el ejemplo de hablar de tu emoción y que la otra persona vea, mira, esa persona habla de sus emociones tan abiertamente que seguramente es una persona en la que yo puedo confiar de hablar de mis emociones. Entonces, poner el ejemplo básicamente es muy importante. Sí, con esto que dices precisamente se me venía a la mente como que, bueno, pues sí, no todas las personas tienen algún adulto con quien puedan hablar, pero tal vez incluso hay quienes sí lo tengan físicamente, pero pues tal vez esa persona adulta nunca habla de sus emociones y no existe como esta apertura para ser vulnerables. Entonces creo que pues también eso es algo muy importante, como tú dijiste, pues poner el ejemplo y decir que pues al final de cuentas pues somos personas, no somos robots, y pues está bien hablar de nuestras emociones. Sí, totalmente. Y en cualquier etapa de la vida, o sea, también como que sé que humanamente tenemos incluso la costumbre de, no sé, de ver a un niño, niña o niñe de temprana edad llorar y nuestra primera reacción es como, no llores, ¿no? Eso es como humanamente es nuestra reacción. Entonces, en eso también tenemos que hacer conciencia, ¿no? De cómo reaccionamos de esa manera porque traemos el hábito arraigado de que llorar está mal, cuando no lo es. Llora, saca la emoción y entonces cuéntame qué te está pasando, o sea, en qué te puedo ayudar, qué puedes hacer. Entonces, extender esa mano de ayuda es indispensable en nuestra comunidad, digamos en la sociedad y en la comunidad y dentro de la comunidad LGBTQI más, claro, para ir creando esos lazos y realmente hablar de una comunidad. Claro, me encanta lo que mencionan las dos, porque justo así como lo describen, o sea, no porque no hablemos de algo significa que no existe, y no por hablar más de ello se va a crecer, ¿no? O sea, por ejemplo, en el ejemplo del suicidio, nuevamente compartiendo esta plática que dimos Bere y yo hace poco, mencionaban que uno de los estigmas del suicidio era, si se habla de suicidios es que va a haber más suicidios, y pues no, es algo totalmente erróneo. También lo del tema de la comunidad LGBTQ+, que se le da más apertura, se va a volver una moda, cada vez va a haber más gente así, y en realidad es que no, es que
se está hablando más de ello y más gente se siente cómodo, expresando su identidad, su orientación, pues incluso su salud mental, ¿no? O sea, los problemas que puede llegar a tener la persona. Y hablamos de esto que también mencionan las dos, de tener una persona segura a quien ir cuando te encuentres en crisis, o simplemente para hablar, ¿no? O sea, para sentirte cómodo hablando de lo que tú quieras con esa persona. Y más a grande escala también, invitamos mucho al público de que si son, ya sea jefe de alguna empresa, maestro de algún salón, o sea, cualquier puesto que involucre tener a su cargo un grupo de personas que también pudieran apoyar a hacer espacios seguros, o sea, que pudieran invitar a las personas con las cuales conviven a decir, mira, este es un espacio libre de juicios, libre de discriminación, todos aquí tenemos un espacio para ser quien somos y todos somos válidos, ¿no? Entonces, creo que eso también es súper valioso de compartir. Y regresando también a lo que mencionabas de las alertas de suicidio, justo también fue un tema que tocamos, y es algo muy fuerte, pero creo que es algo muy necesario de conocer. Todas estas señales de, bueno, a lo mejor la persona está pasando por un periodo de hipersomnia, de que incluso ya se está empezando a despedir, está empezando a acomodar como sus asuntos, de, oye, pues te dejo este objeto muy valioso, y así como empezar a poner atención a esas señales que pueden significar algo más, ¿no? Y también sobre el tema de, que me interesó mucho que mencionaste un poco de la como interseccionalidad, y que una persona puede padecer más riesgos de llevar a cabo un suicidio si son más los factores que se la van juntando. O sea, no solo pertenecer a un grupo minoritario, sino también esto de no tener una persona segura a quien acudir, un grupo seguro, un espacio seguro, puede ser perteneciente a una población de bajos recursos, incluso ser mujer ahora es considerado como pues una minoría, ¿no? Entonces también discutimos mucho un tema que a mí se me hizo muy relevante, muy como interesante de estudiar. Discutimos mucho sobre el tema de la pandemia y cómo el COVID-19, el aislamiento que involucró esta pandemia en todas las personas, pero específicamente en la población LGBTQ+, el estar en sus casas donde a lo mejor pues todavía seguían en el closet, convivir con una familia donde justo no hay personas seguras, a lo mejor es una familia muy conservadora, que pues incluso hasta llega a decir discursos de odio atacando a esta comunidad, que no acepta a esas personas, y por esa razón estaba este miedo, esta ansiedad de salir del closet y no poder salir de esa burbuja, o sea, de ese lugar por el tema del aislamiento. Cómo esto creaba también más estrés y más ansiedad adicional en la persona perteneciente a la población LGBTQ+. Entonces, no sé si a ustedes les tocó vivir o ver este fenómeno, o sea, cómo cambió o qué respuesta como hubo en la pandemia, o sea, se exacerbaron las interacciones con ustedes, hubo pues como llamadas o mensajes de crisis de un mismo tema, de esto de estoy aislado en mi casa y mi familia no es una familia segura, o sea, no son personas seguras para mí. Me da mucha curiosidad saber cómo fue este impacto o cómo se dio desde The Trevor Project. Sí, o sea, en Trevor Project en México como tal, cuando lanzamos el año pasado, en realidad no estábamos en el mero centro de la pandemia, ¿no? Entonces no nos tocó vivir tanto esa parte desde nuestro servicio. Desde el servicio de Estados Unidos, sí, se ve que, por ejemplo, ahora que en Estados Unidos hay tantas leyes que están promoviendo en contra de la población LGBTQI+, justo como en esos momentos, por ejemplo, que alguna ley se anuncia o pasa algo como pasaba en la pandemia, sí hay picos en el servicio, porque es justamente como bien dices, o sea, la gente siente una ansiedad o un estrés se me fue la palabra, más bien, como que elevado de por sí al que ya traía, y entonces se acentúa el tema de afortunadamente buscar ayuda, ¿no? Yo sí creo que la pandemia y el aislamiento, simplemente el aislamiento, incluso para las personas que tuvimos la fortuna de vivirlo
desde nuestra casa y que no tuviéramos la muerte de algún familiar cercano o algo así. Incluso llegamos, yo lo pienso como una pandemia tardía, en que esa ansiedad tardó en llegar hacia nosotros, pero yo creo que todas las personas vivimos, experimentamos la ansiedad que fue la pandemia, porque el simple hecho de decir, estoy encerrado en mi casa y no puedo salir, porque si salgo puedo contagiarme de algo que puede quitarme la vida, aunque no éramos conscientes de eso en el día a día, nuestro inconsciente lo tenía y entonces va creando esa ansiedad como de, ay, y entonces esa ansiedad pues en muchas personas se manifestó de muchas maneras, ¿no? Un punto bueno es que sí, la pandemia nos trajo ese empuje de hablar más de la salud mental, de la importancia de la salud antes que otra cosa, que creo que para mí son como los puntos importantes y primordiales de la pandemia, ¿no? O sea, como de fijarnos nuevamente en lo importante que es la salud, que la salud va primero, que nuestra salud mental es indispensable además de la física, que buscar ayuda y contar con una ayuda, por ejemplo, terapéutica o clínica o una ayuda como Trevor es importante. Una de los puntos o ventajas que tiene Trevor ante una terapia clínica, por ejemplo, es justamente la edad de las personas a las que atendemos, porque para ir a terapia necesitas dos cosas: ser mayor de edad, o si no eres mayor de edad, ir a terapia con el consentimiento de tus papás, ¿no? De tus papás, de tus mamás, de tus padres. Entonces, cuando haces un acompañamiento, no necesitamos el consentimiento de la persona que es la mamá, el papá, el padre, el cuidador. Entonces, una persona menor de edad en México que justamente atravesaba o está atravesando un momento de estoy en mi casa y estoy teniendo una crisis porque voy a salir del closet, pero no se lo he dicho a mi familia, y entonces está en ese proceso, puede buscar la ayuda de Trevor, pues, sin que sus papás sepan, básicamente, ¿no? Entonces eso es un poco una ventaja de que la ayuda se extiende un poquito más a todas esas personas que lo necesitan y que tienen una ayuda adicional en un proceso previo a buscar ayuda con su familia. Entonces creo que eso es indispensable, porque justo en esos momentos que estamos como con esa ansiedad de no sé cómo va a reaccionar mi familia, es en los momentos en donde nos sentimos a veces perdidos, perdidas, perdidas de ¿y con quién hablo? ¿A quién se lo digo, no? Entonces ahí es también donde entra la ayuda de Trevor, lo cual es maravilloso. Y justo también para hablar del tema, porque como decían, o sea, no hablar de suicidio va a crear más suicidios. O sea, el suicidio es una crisis de salud pública mundial que tenemos que ver y hablar y poner el tema sobre la mesa, y más bien comprender y educarnos acerca de todos los problemas relacionados con el suicidio y nuestra salud mental va a ayudar a esa creación de espacios seguros, ¿no? Entender cómo puedo crear un espacio seguro para las juventudes LGBTQI más en crisis, en mi casa, en la escuela, en la sociedad. Eso va a ayudar a quitar el estigma, ¿no? Y a garantizar que las juventudes cuenten con esos espacios seguros de aceptación, de apoyo, y que puedan desarrollarse más libremente. Claro, fíjate que no me había puesto a pensar en esto de, o sea, lo esencial que es a lo mejor que mis papás no se enteren de que sí pido ayuda, porque a lo mejor me te preguntas y va a ser como un proceso ya más difícil para mí. Entonces se me hace así como un elemento súper clave, ¿no? De Trevor. Y digo, qué fuerte, pero incluso puede ser como un diferenciador entre la vida y la muerte, en esos casos que ya son una crisis bastante fuerte. Y bueno, una duda más personal, porque no me quiero quedar así como en la ignorancia. Dijiste ahorita, y a lo mejor nada que ver con el tema de el proyecto, pero dijiste papás, mamás, y un término que nunca lo había escuchado. ¿Dijiste padre? Padres. Se escribe con X. Ok. Y entonces Shadres es el término que se utiliza para hablar de una persona cuidadora que no necesariamente entra en ese sistema binario de mamá-papá. Ok, ya. No lo conocía. Nuevo. Sí, para aquellas personas que nos escuchan y tampoco lo conocían, ahí está el significado. Sí, justo. Y lo pueden buscar, se escribe con X y es justamente para referirse a personas maternales, paternales, en familias que rompen con el modelo tradicional heterosis, ¿no? Que manejamos. Ok, súper bien. Bueno, muchísimas gracias por toda esta información que nos compartes, ya un poco para acercarnos al cierre de
de este episodio, quisiera preguntarte, ¿cómo crees tú que podemos ser personas aliadas para contribuir a crear un entorno más seguro, de lo que hablamos justo ahorita, la creación de espacios seguros, y de apoyo para las juventudes pertenecientes a la comunidad LGBTQ+? Pues yo creo que, o sea, podemos contribuir de muchas maneras. Una gran manera es eso que decimos, ser una persona que sea ese un lugar seguro, porque una persona también puede ser un lugar seguro, o sea, que tú puedas trabajar en que tú seas ese lugar seguro para alguien más, o sea, ese lugar en donde esa persona sienta confianza de que contigo puede platicar, de que a la hora que te exprese algo no va a ser juzgado, no va a ser algo de burla, va a ser validado, o sea, va a ser pensado en dejar a esa persona expresarse y escuchar, ¿no? O sea, ser una persona que escucha es una gran manera de ser una persona aliada como tal. Y también, por ejemplo, pues hay otras maneras de ser aliadas para, por ejemplo, juventudes trans y no binarias o juventudes LGBTQI+, un poco el ejercicio que hacíamos al principio, ¿no? A preguntar el pronombre de la persona, tomar el tiempo necesario para comprender y aprender por la situación que esa persona está pasando, mostrar interés por el tema, poder canalizar la ayuda, ¿no? O sea, una recomendación ahora que escuchan de Trevor, pues tener a Trevor en mente y si saben de algún caso de una persona que nos necesita, poderle decir, mira, acércate a Trevor, búscalos en su página de internet, etcétera. Esa es una gran manera de ser una persona aliada, pero básicamente ser una persona aliada es ser una persona que está, o sea, que está ahí para alguien más, ¿no? Y que no sea ese aislamiento que vivimos en pandemia, no se convierta como en una desconexión, sino es ese proceso de aprender a volver a conectar. Clarísimo. Sí, justo se nos pasó a mencionarte, pero en esta plática que dimos sobre estigmas de salud mental en la comunidad, justo los mencionamos a ustedes como un recurso. Sí, todo el mundo encantado, o sea, persona que se lo presentamos, en verdad, persona que termina así como que, wow, no sabía que ese tipo de plataforma existía. Entonces, increíble trabajo. Sí, muchísimas gracias, ¿no? Y gracias por el espacio, también felicidades a ustedes por hacer estos espacios, por hablar de los temas, gracias por la invitación, un honor, y pues sigan ayudándonos a hablar de Trevor. Muchísimas gracias a ti y bueno, a ustedes. Nos gustaría saber ahora también, ya para ir cerrando, una pregunta un poco más específica. ¿Qué consejo le puedes dar a quienes nos escuchan si es que tal vez están preocupadas por alguna persona, una amiga de la comunidad LGBTQI+, que esté luchando con su salud mental? Pues va a sonar un poco repetitivo, pero yo creo que el mejor tip que puedo darles es que se acerquen a esa persona, que le refuercen el tema de, mira, yo soy una persona con la que puedes platicar, está bien hablar de tus emociones, está bien expresarte, está bien sentirte en desesperación y ansiedad de no saber cómo salir, pero es importante saber que la ayuda existe, ¿no? Y que yo soy una persona que estoy para ti, que te puedo ayudar en no ser probablemente la persona que te va a dar un acompañamiento completo, pero sí canalizarte con alguien profesional como Trevor, pero también puedo ser esa persona con la que puedes platicar y que no te voy a juzgar. Eso es algo indispensable, o sea, no crear otra vez esa desconexión con las personas, ¿no? Y acercarnos y estar ahí, crear un poco de los datos que decíamos al principio de esta encuesta de NDCEG, de ese 1.4 millones de personas que en 2021 pensaron en suicidio. La mayoría de esas personas hablaron que el tema principal eran problemas de familia y de pareja, ¿no? Porque es como ese círculo que debería ser, como es nuestro círculo más cercano y debería ser el primero en ser ese círculo seguro de aceptación y apoyo. Después de ahí fueron problemas en la escuela, o sea, de si no tengo un buen tema en mi casa, pues mi siguiente paso es la escuela. Y entonces, ¿cómo en la escuela ahora se vive como estos temas, pues como de discursos de odio y bullying, y las redes sociales a veces como que intensifican más a que ese bullying no termine, pero pues no ser parte de eso, sino
ser esa persona que rompa y levanta la voz y diga, esto que estamos haciendo como bullying está mal y no debemos de meternos con la orientación sexual, con la identidad de género, con el cuerpo, con la decisión de ninguna otra persona, ¿no? O sea, ser ese pro de sociedad equitativa, diversa e incluyente. Por supuesto. Muchísimas gracias, Edu. Quedo encantada, la verdad, con este episodio. Muchísimas gracias a las dos, en general, por crear este espacio en el que podamos hablar de estos temas tan importantes, y también gracias a las personas que nos están escuchando. Edu, fue un gustazo haberte conocido. Gracias por platicarnos en esta hora que se me pasó de volada sobre The Trevor Project, sobre ti, y finalmente también por darnos estos valiosísimos consejos, ¿no? Al contrario, gracias a ustedes, un placer platicar, conocerlas, un placer estar aquí, y espero que la ayuda sea, la información más bien había sido de ayuda, y les agradezco mucho el espacio. Sí, definitivamente va a ser de mucha ayuda, tanto como para nosotras en nuestras actividades, para seguir difundiendo, y creo que también para todas las personas que nos escuchen. Y pues con esto llegamos al final de este episodio. Esperamos que hayan aprendido tanto como nosotras. Gracias nuevamente a ti, Edu, por compartirnos tu tiempo y pues tu experiencia trabajando en este proyecto. Todo lo que dijiste ha sido muy, muy enriquecedor. Claro, y para quienes nos escuchan, ya sea en cualquiera de las plataformas en las que está este episodio, si se han sentido inspiradas por esta conversación, les invitamos definitivamente a visitar The Trevor Project, o si conocen a alguna persona que necesite ese recurso, pues hacerle llegar esta información. Si les ha gustado este episodio y quieren seguir aprendiendo y creciendo junto con nosotros, los animamos a seguir escuchando este podcast, Caminando Juntos. Y pues gracias por ser parte de esta comunidad, por estar aquí. Nos vemos en el próximo episodio.